Hoy estaremos hablando sobre innovación, sobre cómo impulsar soluciones innovadoras en Ecuador. Y para esto tenemos un panel conformado por expertos que presentará desde distintas perspectivas qué se requiere en Ecuador para promover y desarrollar soluciones innovadoras para los diversos problemas que enfrentamos. Este panel está conformado por José Lo Andrade, Federico Fernández, Fabián Chang y Mario Cuy, a quienes les presentaré oportunamente cuando inicien sus intervenciones. El formato, como ya explicó José Lo, estará dividido en dos segmentos. Primero tendremos el ciclo de conferencias a cargo de cada uno de nuestros expositores, el cual corresponderá a 8 minutos por panelista, y luego entraremos a un foro de preguntas en el que invitaremos al público a dejar sus comentarios e inquietudes a través del chat para que sean respondidas por los respectivos expositores. Ahora le quiero dar paso a Federico Fernández, él es director ejecutivo de Somos Innovación, para que nos cuente un poco sobre qué Somos Innovación y dé también la bienvenida a este evento que organiza con su organización. Bueno, Danilo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias primero y principal al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, a vos, Danilo, a José, a Claudia y a cada uno de los miembros del instituto. Para nosotros es un honor poder estar haciendo esto con ustedes y muy rápido, después cuando tenga mi ratito para hablar lo voy a contar con un poquito más de detalle, pero rápidamente, Somos Innovación es una red y como su nombre lo indica, digamos, es una red que quiere defender la creatividad humana y la innovación en Latinoamérica. Y está conformada ya por más de 25 organizaciones a nivel regional. Estamos presentes desde México hasta Argentina y Chile, estamos prácticamente en cada uno de los países de América Latina. Y la idea es, digamos, juntar instituciones importantes de cada uno de nuestros países. Por eso estamos muy contentos que el Instituto Ecuatoriano de Economía Política sea uno de nuestros miembros y, digamos, coordinar con ellos acciones que podamos hacer en conjunto y también ayudarlos a potenciar lo que cada una de estas instituciones hace en pro de la innovación, en pro del emprendedorismo, en pro de la economía de mercado, en pro de la liberación de las energías individuales y de la creatividad en general. La red ya prácticamente tiene un año, pero bueno, nacimos, digamos, en un momento complejo del mundo, así que hemos estado haciendo más actividades de este tipo que actividades físicas, lamentablemente, por todo lo que ha pasado. Pero a quienes estén interesados en defender la innovación, difundir las ideas de la innovación en Latinoamérica, pueden encontrarnos en somosinnovación.lat. Están en Ecuador a través del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y la idea es juntar la mayor cantidad de voluntades para defender la creatividad de nuestra región. Gracias, Federico. En particular puedo recomendarle al público que nos escucha que eche un vistazo a la página web de Somos Innovación, que tienen publicaciones muy buenas y asimismo realiza constantemente eventos como el que estamos llevando a cabo en este momento. Bueno, sin más que agregar, le voy a dar paso a José Lo Andrade, quien él tendrá a cargo la primera charla, la cual girará en torno a cómo fomentar el florecimiento de ideas innovadoras. José Lo Andrade es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP, candidato doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y tiene una maestría en Economía de la Escuela Austriaca obtenida en esta misma universidad. Egresado en Economía y Dirección de Empresas de la Escuela Politécnica Litoral, ESPOL. Es analista político y económico con activa participación en medios de prensa locales e internacionales. José Lo, por favor. Estás en mute, José Lo. Bueno, eso me permite iniciar mejor. Muy buenas tardes con todos. Un fuerte abrazo, Federico, Fabián, Danilo, Mario y a todos aquellos que nos están escuchando. Ustedes saben que esto del mute en realidad es clásico. Uno lo hace por respeto y termina hablándole al espejo, ¿no? En todo caso, yo quisiera presentarles una sola lámina que creo me va a permitir a mí avanzar en el recorrido adecuado de
de mi presentación. Y va de esto. Es una frase que ustedes ya han escuchado más de una vez. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes, ¿no? Lo cierto es que eso es lo que pasa en América Latina, en particular para lo que se refiere al tema de educación, al tema del conocimiento. Nosotros básicamente estamos repitiendo el mismo proceso década tras década, esperando tener resultados diferentes, esperando tener resultados disruptivos. ¿A qué me refiero? Voy a empezar por hablar de lo que podría ser una pregunta sencilla, un planteamiento sencillo, ¿no? ¿Qué conocemos nosotros, la humanidad, la sociedad, sobre el conocimiento? ¿Qué entendemos sobre el conocimiento? ¿Qué sabemos del conocer? ¿Cómo llegamos a conocer lo que conocemos? Si bien estas son preguntas de orden epistemológico, de orden filosófico, son, digámoslo así, grandes cuestionamientos y que de alguna manera se encuentran diseminados dentro de la sociedad, cuando hablamos de cómo transmitimos nosotros el conocimiento a los chicos, a los jóvenes, a la gente que se educa, cuando hablamos de los valores que transmitimos dentro de la educación a aquellos que se están educando, cuando hablamos del método que utilizamos para educar a las juventudes que se encuentran frente a la pantalla, básicamente utilizamos el mismo método que hemos utilizado a lo largo de la historia, a lo largo de las últimas décadas, cuando todo sigue cambiando. O sea, seguimos haciendo lo mismo y esperamos resultados diferentes. Empecé con esta especie de antecedente para mencionar que si queremos que haya un cambio disruptivo dentro de la sociedad, tenemos que romper el molde del sistema educativo que nosotros tenemos. Y para ello quiero plantear básicamente tres cosas, ¿no? ¿Qué es lo que transmite el sistema educativo? Transmite un conjunto de conocimientos, ya, un contenido. ¿Qué es lo que hace el sistema educativo? Transmite un conjunto de valores. Hay una carga valórica. ¿Y cómo se transmite ese contenido y cómo se transmite esa carga valórica? A través de una forma de hacerse. Y básicamente ahí el problema. Nosotros en América Latina, y en regular, así en general en el mundo, lo que tenemos es, en el caso de Ecuador me voy a centrar, el mismo contenido para todas las unidades académicas existentes. O sea, si estás en el colegio A o en el colegio Z, es básicamente el mismo contenido que se ha decidido desde arriba que se va a transmitir. Cuando hablo de la carga valórica, también me refiero al mismo aspecto. Es desde arriba, desde el universo burocrático, desde el gobierno de turno, que se decide cuáles son los valores que se van a transmitir junto a ese contenido educativo. Y por último, cuando hablamos de cómo se van a transmitir ese contenido educativo y esa carga valórica, nuevamente el gobierno o un ministerio te dice de qué manera se va a realizar esto. En particular, por ejemplo, dicen, no, los niños tienen que ir a la escuela de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Van a tener 1 o 2 recreos, 2 momentos para salir a almorzar o conversar con los compañeritos durante 15 o 20 o 25 minutos. A las 2 de la tarde van a ser retirados por sus padres. Todos van a recibir educación en un aula de 2x2, por decir algo, ¿ya? Y básicamente van a tener las mismas edades los chicos que están estudiando. ¿Cuál es el detalle con todo esto? No, la educación está decidida desde arriba. Nos dicen cómo se va a transmitir el contenido que mencioné y qué carga valórica va a transmitirse a través de este método. Segundo, te dicen, mira, tienes que transmitir, no sé, matemáticas, literatura, historia, esto, cívica o aquello. En suma, lo decide el gobierno. Lo mismo para el Instituto A como para el Instituto Z. Y en última instancia te dicen, y los valores que vamos a transmitir dentro del sistema educativo son este y este. O sea, tenemos básicamente el mismo producto, el mismo empaquetado para toda la sociedad. No importa las diferencias que dentro de esta existan. O sea, me pongo un ejemplo. Imagínate que yo como padre de familia quiero que mi hijo reciba una alta carga religiosa, es decir, cierta carga valórica, ¿ya? Pues el gobierno dice de repente, no queremos que haya religión, la educación debe ser laica. Pues yo no encontraría ese resultado. Si por el contrario yo quiero que no exista carga religiosa y que tal vez más bien sea laica, pues ese es el tipo de carga valórica que un padre podría encontrar en una sociedad tal vez abierta, en una sociedad donde la educación es libre. Bajo el esquema actual no tenemos eso. Y así.
Por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el pasado, cuando yo era estudiante o cuando la gente de mi generación podía acceder al colegio alemán, al colegio americano, al colegio Jefferson, al colegio San José La Salle, al Liceo Panamericano, al colegio Cristóbal Colón, y en cada uno encontrabas paquetes diferentes de educación. Había un universo de valores distintos dependiendo del instituto educativo al que ibas. En el caso del Liceo Naval, pues eran más bien militares. El papá que quería encontrar, no sé, una educación férrea y esto, la encontraban en el colegio del Liceo Naval. Aquellos que querían, no sé, una educación tipo americana, con un contenido tipo americano, lo encontraban en el colegio americano. Otros decían, no, a mí me gusta el colegio alemán porque tiene una forma de enseñar que es muy particular y utiliza los textos que vienen de Alemania. En ese caso, en ese pasado, bajo ciertas restricciones, tú tenías contenidos diferentes en los distintos institutos. Además, cargas valóricas diferentes. Y por último, aunque regularmente siempre ha sido así, métodos de enseñanza que podrían ir variando de institución en institución. En el esquema actual, en la sociedad actual, al menos en Ecuador, nosotros tenemos el mismo contenido educativo, la misma carga valórica, y el gobierno nos dice cómo educar, dentro de qué parámetros y de qué manera se van a transmitir estos contenidos y estos valores. Dado eso, no importa si tú estudias en el colegio A o en el colegio Z. Ya, un padre de familia o aquel que se educa no puede encontrar espacios diferentes de formación. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Lo que mencioné hace un momento. Si estamos haciendo básicamente lo mismo, no podemos tener resultados diferentes. Por lo cual, el planteamiento es darle entera libertad a todos aquellos que hacen educación para que encuentren diferentes contenidos, diferentes cargas valóricas y diferentes modos de transmitir esos contenidos y esos valores. En una sociedad abierta, en una sociedad libre, podemos tener tantos contenidos como deseos o intenciones existan. Imagínate, por ejemplo, que un padre dice, no, mira, la verdad es que a mí me gusta el modelo neozelandés, el modelo educativo neozelandés. Pues listo, tienes una forma de transmitir basado en el modelo neozelandés el tipo de educación que quieres recibir. Pero la verdad es que, no sé, a mí me llenaron de mucha geografía cuando era un niño y la verdad es que no recuerdo nada de las montañitas, de los ríos, de los lagos y las lagunas. Pues yo no quiero geografía, yo quisiera que mis hijos, por ejemplo, tengan más formación técnica, que tengan más formación de esto, que tengan más formación de aquello, que sepan hacer cosas con sus manos. Listo, en un entorno educativo con libertad, tú podrías tener ese contenido dentro de una entidad educativa. Pero a mí me gustaría que la carga valórica que junto a esos conocimientos se den sea de esta naturaleza, que sea cristiana, que no sea cristiana, que sea musulmán, que no sea musulmán, que sea laica, que sea militar, que sea de género. Tú podrías en una sociedad abierta con libertad encontrar cualquiera de esas cosas. Y por último, tú podrías, por ejemplo, decir, ¿no? La verdad es que no me gusta esto de 7 a 2 de la tarde como horario para ir a la escuela. No me gusta levantarme a las 6 de la mañana, hacer que los niños se levanten temprano, que estén enojados por levantarse. Tal vez a las 10 de la mañana me sienta muy bien a mí. Y que la mitad de la experiencia educativa la reciban en un aula y que la otra la reciban, no sé, en el bosque, o yendo a una fábrica, o caminando por la ciudad, o caminando junto al maestro como lo hacía Aristóteles, con la gente que lo seguía. Podrías encontrar también dentro de esa forma de transmitir modelos en una sociedad abierta, en una sociedad con educación en libertad. Por ejemplo, pues yo quiero que mis hijos almuercen en el colegio. Y esto va para la universidad, esto va para la escuela, esto va para el jardín, ¿no? Yo creo que almuercen y de ahí, pues, vengan para la casa y resuelvan las cosas conmigo. O no, yo quiero que no almuercen en el colegio, yo quiero que salgan a las 12 del día, por ejemplo, porque yo quiero almorzar con ellos, yo quiero tener un espacio familiar junto a mis hijos. U otros que digan, bueno, la verdad es que yo no tengo padres, no tengo amigos alrededor, me cambié de país, no tengo con quién dejarlos, mis hijos podrían hacer sus deberes, podrían almorzar en el colegio y me los entregan a las 5 de la tarde. Yo salgo del trabajo a las 5 de la tarde, los recojo y comienza mi experiencia con ellos. O sea, ¿qué estoy diciendo? Nosotros tenemos una incubadora de uniformidad que se llama sistema educativo. Eso no es disruptivo. Eso fabrica más de lo mismo. Eso da lugar a una especie de franquicia donde lo que obtienes en cada lugar
es exactamente lo mismo. Donde no existen incentivos para innovar en educación, donde no existe competencia dentro de los sistemas educativos, donde no existe variedad, ¿ya? Y precisamente es la variedad lo que da lugar al conocimiento y al enriquecimiento del conocimiento. Pero la variedad solo se da en un entorno de libertad, donde los contenidos, los valores y las formas en que se van a transmitir esos contenidos y valores se hacen en libertad y se deciden desde los padres, desde los que están educándose y desde los que hacen educación. La mejor respuesta a qué entendemos por educar, qué sabemos del conocer, cómo transmitir conocimientos, cuál es el mejor método para transmitir los conocimientos que se tiene dentro de una sociedad, la podemos encontrar en un sistema descentralizado de decisiones, en el cual los que van teniendo éxito lo van obteniendo en función de que más gente se registra y van siendo el modelo a seguir de la sociedad. Y los que van teniendo fracasos le están diciendo a la sociedad: no encontramos lo que la gente quería, no encontramos lo que los padres deseaban, no encontramos lo que los alumnos querían y por lo tanto hemos perdido aceptación. En un modelo de sociedad abierta, con educación abierta, podemos tener infinitos resultados diferentes porque hemos empezado a hacer las cosas de manera diferente. Entonces yo quería decir eso. Yo creo que para tener un resultado disruptivo y tener nuevas soluciones para Ecuador y América Latina, debemos romper la matriz de educación existente que transmite el mismo contenido, valor y forma de transmitir ambas cosas de manera universal y para pasar a tener un sistema totalmente centralizado donde sea la sociedad, los padres, los que se educan y los que transmiten educación, los que vayan encontrando el camino del conocimiento y con ello transformar radicalmente la sociedad. Esa era un poco la reflexión que quería compartir con ustedes. Lo mejor que podemos tener básicamente se resume en: para educar es necesario libertad y la libertad nos va a traer realmente educación y cambios disruptivos. Muchas gracias, Joselo. Ahora tendremos la intervención de Federico Fernández. Federico es director ejecutivo de Somos Innovación, la Alianza Latinoamericana en favor de la creatividad y la innovación. Es Senior Fellow del Austrian Economic Center, ubicado en Viena, Austria, y presidente de la Fundación Internacional Bases de Rosario, Argentina. Se desempeña también como presidente del comité organizador del Congreso Internacional, la Escuela Austriaca de Economía en el siglo XXI, que se realiza alternativamente en Argentina y Austria. Federico nos va a contar un poco sobre la percepción y la realidad de la innovación en Latinoamérica. Federico, por favor, adelante. Muchas gracias, Danilo, y bueno, un placer haberlo escuchado a Joselo y estoy con muchas ganas también de escucharlo a Mario y a Fabián. Voy a tratar de atenerme a los 8 minutos, que es, digamos, es bastante estricto, pero bueno, acá ya tengo el cronómetro en marcha. Como muy bien dijiste, Danilo, yo soy director ejecutivo de la red Somos Innovación. Algo comenté al principio, pero bueno, yo veo a la red como, digamos, como un agrupamiento de individuos y de instituciones que creemos que las soluciones innovadoras son la forma en la cual, y esto tiene mucho que ver con lo que decía Joselo, y de hecho voy a terminar también en un punto que tiene mucho que ver con lo que decía Joselo. Las soluciones innovadoras son la forma a través de la cual nosotros como individuos nos involucramos en la resolución de problemas. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la innovación, los nuevos modelos de negocios, las nuevas tecnologías, los nuevos productos, los productos disruptivos, deberían permitirse por defecto, si se quiere. O sea, la idea es recuperar el derecho de la innovación, el principio de la inocencia de la innovación, si me permiten usar. Muchas veces la regulación, y también voy a hablar de la regulación en un minuto, de la encuesta que voy a presentar, muchas veces la regulación se proyecta teniendo en cuenta ciertas potenciales situaciones catastróficas que en general nunca suceden, pero la verdadera catástrofe son todas las innovaciones que la regulación muchas veces aborta, digamos, antes de que siquiera puedan nacer.
Entonces, bueno, digamos, este es el punto de partida, de Somos Innovación. Muy básicamente, apostamos a la innovación sin permisos, porque eso es justamente liberar la capacidad creativa de cada uno de nosotros y la capacidad creativa que tanta gente tiene en nuestra región, en Latinoamérica. Hacemos un montón de cosas para eso a través de la red. Cooperamos con muchísimas organizaciones, más de 25 ya, entre ellas el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Tenemos un podcast, entre paréntesis, acabamos de publicar el episodio 40, y bueno, como les decía, toda la información en somosinnovación.lat. Lo que les voy a presentar hoy, en un minutito voy a empezar a compartir la pantalla con un documento. Ahora voy a empezar ahora por si hay alguna cuestión técnica. Lo que les voy a presentar ahora, ¿se ve, Danilo? ¿Se ve bien? Perfecto, buenísimo. Lo que les voy a presentar ahora es una encuesta que realizamos, en 5 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Lamentablemente no Ecuador, ojalá en el futuro se pueda hacer. La idea era presentar esta encuesta en marzo y abril, en eventos en cada uno de esos países, hacer un lanzamiento muy grande de la red Somos Innovación. Desgraciadamente la pandemia tuvo otras ideas. Este documento, yo creo que es un documento, hasta donde tengo entendido, pionero, y estoy, digamos, abierto a ser refutado respecto de esto, en el sentido que creo, hasta donde yo sé, nunca se hizo un estudio de opinión de esta magnitud en 5 países de la región, en 5 países bastante importantes, relativamente importantes al menos de la región, digamos, para ver qué piensan los latinoamericanos respecto de la innovación. Y los resultados son extremadamente alentadores. Y creo que dan mucho para pensar y para proyectar a futuro. Y a ver de eso, a ver si... Ahí está. Perfecto. Y ahora les voy a comentar. Partamos de la base de lo siguiente: 87% en promedio en los 5 países considera que la innovación es crucial para el crecimiento económico y para la generación de empleo en cada uno de los países donde encuestamos. No solo eso, 81% en promedio, en países como Colombia, 90%, se declaran, digamos, usuarios de productos y servicios que tienen en su base ideas o posturas innovadoras. Es interesante esto, y acá aprovecho para hacer una nota al pie. Si tenemos que elegir, digamos, o dar menciones de honor, el mejor país es Colombia. Los mejores resultados están en Colombia. El peor es Brasil. Acá en este punto es donde Brasil está bastante flojo. Es interesante, hace poco hablando con brasileños presentando la encuesta, algunos de ellos decían que quizás este resultado tenía que ver con que han internalizado ciertos productos innovadores, entonces no los consideran como tales, por eso quizás fue tan bajo. En cualquier caso, y con algunas excepciones como esta, los resultados son todos parejos y extremadamente positivos y extremadamente elevados. Así que hay, digamos, hay mucho para ser optimista. Más de 80% alrededor de la región considera que una democracia tiene que fomentar la innovación porque ella le brinda mayor libertad de elección a las personas. Y esto en gran parte es exactamente lo que nosotros queremos difundir a través de Somos Innovación, justamente que sean los ciudadanos, que sean los consumidores quienes decidan qué productos y servicios utilizan, y no burocracias, digamos, sin rostro, burocracias anónimas o regulaciones draconianas. Otro punto muy interesante, y acá pasamos, mayorías, todavía no pasamos a regulación, que es la próxima. Mayorías en Colombia y en Chile y pluralidades en el resto de los países quieren un fomento activo de la innovación. Por supuesto, digamos, yo me inclino más por el tema de exenciones impositivas, digamos, exenciones impositivas para todos, que por subsidios del Estado, pero digamos, como esto
indica que hay un clima social pro innovación muy grande en nuestra región. Ahora, yendo al punto de la regulación, y voy a tratar de acelerar, José, porque quiero hablar 8 minutos, por ahí te pido un minuto extra a Danilo también. 82% a nivel regional considera que el gobierno tiene que tener en cuenta la visión de los usuarios a la hora de regular, cosa que es muy razonable. Y no solo eso, esto también, digamos, da para pensar mucho en el sentido que justamente estamos hablando de innovación, estamos hablando de modelos de negocios innovadores y, por ejemplo, la economía de plataformas, y por mencionar dos empresas que son archiconocidas, Uber y Airbnb, tienen ya, digamos, han nacido teniendo en cuenta la visión de sus usuarios y la opinión de sus usuarios. No son espacios anómicos, son espacios autorregulados. Entonces, esto también es un punto, y en un minuto voy a seguir con quizás otro corolario que podemos sacar de estas visiones que tienen los latinoamericanos. Otro punto, y yo digo un poco en broma, un poco en serio, que esto muestra que los números de la encuesta no han sido adulterados. Más del 70% en promedio considera que la burocracia le pone un freno a la innovación. Sí, a ver, yo honestamente creo, más sobre todo en un país como el mío, en Argentina, debería ser 100% la respuesta, así que haya sido 70%, como les decía, creo que al menos muestra que los números no fueron adulterados. Un punto importantísimo: la gente no quiere, digamos, justamente que la innovación sea abortada por regulación cuando está en ciernes, cuando está naciendo. Y este es un punto muy importante, además, de tener en cuenta cuando sabemos que, sobre todo en ciertos aspectos tecnológicos, estamos viviendo cambios exponenciales. Entonces, la regulación nunca puede seguirle el paso a la innovación. Entonces, acá de nuevo, este es un llamado también muy, muy importante de atención. Voy a tratar de ir terminando, Danilo, perdón, me quedan un par de slides. Esta es una de las respuestas que a mí más alentadoras me parece. Mayorías y pluralidades en cada uno de los países consideran que el gobierno no tiene que defender a través de regulación a empresas ya establecidas de posibles disrupciones, de posibles competidores innovadores. Esto es muy importante. Muy rápido, un par de conclusiones que podemos sacar. La primera, a mí me da la sensación, y creo que este estudio lo avala, que hay un pedido por parte de los latinoamericanos, por parte de los encuestados en estos 5 países, de prudencia regulatoria como mínimo. Y el otro punto es que la regulación jamás se transforme en un mecanismo espurio para elegir ganadores y perdedores. Y ahora sí voy terminando. El tema de la educación, muy interesante. Los latinoamericanos consideran que la educación está completamente desfasada respecto de lo que la innovación demanda, y esto se relaciona, me parece, muchísimo con lo que José lo dijo hace unos minutos. Tengo un par de cosas más para decir, pero ya me he excedido, así que les pido disculpas. Lo que sí les comento es lo siguiente. La encuesta que realizamos es mucho más grande de lo que yo mostré, y la pueden ver en somosinnovación.lat. Hay un documento PDF con toda la encuesta. Es un documento, creo que muy valioso. Es un documento, creo que nunca se hizo un estudio de este estilo en la región, y creo que vale la pena. Y creo que, y con esto termino, es un documento que sirve para uno de los objetivos fundamentales que perseguimos con Somos Innovación, que es visibilizar a las mayorías que hay en cada uno de nuestros países, que son pro innovación, que no quieren que la regulación estrangule a la innovación, y que, digamos, quieren vivir su vida de una manera más libre y más emprendedora. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Ahora continuamos con Fabián Chan. Fabián es gerente general de Acuintel, es máster en Economía por la Universidad Francisco de Marroquín en Guatemala y economista con mención en Gestión Empresarial de la ESPOL. Tiene más de 15 años de experiencia gerencial en planificación y control financiero, gestión comercial y manejo de asuntos regulatorios para una corporación multinacional líder en agua,
y servicios ambientales, en una firma de consultoría empresarial y en un negocio propio. Es especialista en inteligencia de negocios y análisis de entorno político-económico para empresas del sector privado. Fabián nos va a comentar un poco sobre la experiencia de las ciudades libres. Fabián, por favor, adelante. Muchas gracias, Danilo, José, Federico, Mario. Un saludo a los organizadores de este evento, en especial al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, por darnos este privilegio en compartir con nuestros amigos que nos están viendo a través de redes, Facebook, y están conectados en este Zoom. Efectivamente, me confirman si pueden visualizar la pantalla. Yo he preparado una presentación con el fin de plantear 3 objetivos. Describir cuál es la situación actual del Ecuador con respecto a los temas de innovación. El segundo tema está enfocado en la importancia de la historia. ¿Por qué debemos aprender de los errores del pasado para, como bien nos decía José Luis Federico, no cometer los mismos errores que se vienen haciendo continuamente en nuestra región? Y de estas lecciones del pasado, identificar efectivamente cuáles son las causas que impulsan la innovación. Finalmente, analizaré cuál es el futuro y cuáles son las oportunidades que tenemos con respecto a en Ecuador. Bueno, ¿cuál es la situación actual o el estado actual de la innovación? Para ello hay un ranking, hay un índice elaborado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. En este índice, que analiza más de 80 indicadores a través de 7 pilares, determina que Ecuador en el año 2020 está ubicado en el ranking, en el puesto número 99 entre 21 países evaluados. A nivel regional, Chile, México y Costa Rica son quienes encabezan los temas de innovación en la región, a diferencia del estudio que presentó Federico. Estos son datos objetivos, por así decirlo, mientras que los datos de Somos Innovación corresponden a encuestas que son percepción de los encuestados. A nivel mundial, tenemos algunos resultados interesantes que nos pueden dar pauta de quiénes son los big players, quiénes son los países que en su área geográfica lideran los temas de innovación. Entre ellos están Estados Unidos en Norteamérica, Suiza en Europa, Israel en Medio Oriente, Corea del Sur y Singapur en Asia. Vemos también otra información relevante, y es que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual también destaca cuáles son los países en función de su nivel de ingresos. Entonces, esta información nos puede dar algunas pautas de qué modelos podemos nosotros seguir para evaluarlos y replicar para poder implementar soluciones exitosas en Ecuador. Vayamos ya aterrizando los datos, y aquí ustedes pueden ver en el lado izquierdo, en este gráfico, cuál es el desempeño de Ecuador a nivel de innovación medido a través de estos 7 pilares del ranking de innovación. Como podemos observar, Ecuador está marcado en color azul, tiene un menor desempeño comparado con los países de la región de Latinoamérica, prácticamente en todos sus pilares. Está por debajo del promedio de ingresos en la región, está por debajo también del top 10 de innovación a nivel mundial. Por lo tanto, esta situación, lejos de llevarnos a un estado depresivo, nos tiene que también llamar a la acción y ver la oportunidad que hay detrás de eso. Ecuador puede despegar cerrando prácticamente estas brechas
en los pilares de innovación. ¿Y a dónde se deben dirigir estos esfuerzos? Principalmente en donde tenemos los factores con más debilidad, específicamente el factor institucional. Vemos que los resultados de Ecuador, comparado con el promedio mundial, a pesar de que Ecuador tiene un puntaje por debajo del promedio mundial, vemos que en infraestructura, llámese carreteras, servicios básicos, conectividad para temas de tecnología, tiene una buena puntuación. Pero como veremos más adelante, la infraestructura no es el factor determinante, sino también son las instituciones y la cohesión social, los valores, la cultura, lo que determina el resultado final de una sociedad creativa e innovadora. El segundo punto que quisiera plantear radica en la historia, y para ello yo les recomiendo un libro publicado por uno de los mejores divulgadores científicos del siglo XXI, que es Matt Ridley, quien este año publicó esta obra que se llama ¿Cómo funciona la innovación? Y aquí Ridley, de una forma súper amena, y esto se los recomiendo que lo puedan revisar, hace un estudio y un análisis de la innovación a través de los principales inventos que ha tenido la humanidad, desde la invención o la creación del fuego hasta productos tan cotidianos para nosotros que en su momento fueron revolucionarios, como el toilet y hoy en día las redes sociales como Instagram. Una ventaja que tiene Ridley es que no solamente aborda temas históricos, sino también descifra los conceptos y las teorías económicas que están detrás de la innovación, y se mete a escudriñar también en los fracasos que tienen los innovadores, porque para resumir en 3 breves frases, la importancia de la innovación requiere precisamente experimentar, y en este proceso de experimentación, que es un proceso de prueba y error, se debe dar espacio precisamente al fracaso. En resumen, lo que nos dice Matt Ridley a través de este libro es que la innovación no es un acto único de iluminación, sino más bien corresponde a un proceso gradual en donde participan y se combinan los esfuerzos, las ideas de mentes que no necesariamente tienen un propósito determinado. Y esto lo van a encontrar justamente a través de las historias de los inventos. Hoy en día nosotros conocemos cómo funciona Twitter. Es una red social, pero en su momento los fundadores de Twitter crearon esta aplicación para buscar podcasts. Entonces, estamos viendo que no necesariamente los inventos tienen un efecto determinado de acuerdo a los designios de su inventor. Finalmente, Ridley concluye que para innovar es necesario un entorno que fomente la libertad para aprender, para experimentar y para comerciar. Y de ahí que la innovación, según Ridley, no solamente es hija de la libertad, sino que también es pariente de la prosperidad. Y esto lo podemos ver a través de varios capítulos de la historia contemporánea y de la historia mundial, en la Grecia clásica, en el Renacimiento, en la Revolución Industrial, en la revolución de la Internet y de los .com. Y finalmente, para concluir,
¿Cuál es el futuro de la innovación para Ecuador? También quisiera recomendar otro libro, que estoy mandando a leer bastante. Este libro se llama Startup Nation, que describe cómo Israel, un país de 7 millones de habitantes, logró convertirse a través de los años en una potencia mundial, definiendo una estrategia basada precisamente en creatividad e innovación. En su momento, quienes dirigieron este país se dieron cuenta de que Israel, por su tamaño, tanto a nivel geográfico como de población, no podía atraer a las principales empresas multinacionales y convertirse en un hub. Por lo tanto, ellos decidieron apostar por otro método, como decía Joselo, una salida revolucionaria, romper el molde, y apostaron precisamente por una estrategia en donde cada empresario, en donde cada persona tiene un potencial de generar un emprendimiento y crear una startup. De ahí que Israel actualmente es el país con la mayor tasa de startups a nivel mundial. Se crea a nivel mundial. De ahí que, como les decía anteriormente, acerca de la infraestructura, hay otros países que han logrado copiar o adaptar modelos tributarios con el fin de atraer inversión, en donde se dan exoneraciones tributarias para generar estos clusters que son ecosistemas en donde se concentran empresas, agencias gubernamentales y se brindan servicios en torno a estos clusters, pero eso no es suficiente porque para que los clusters puedan devenir y generar emprendimientos como startups, se necesita justamente ese pensamiento crítico, esa cultura en la sociedad en donde esté dispuesta a criticar y a desafiar justamente los valores establecidos. Desde ese punto de vista, Dubái, en Emiratos Árabes, logró replicar un modelo de clúster, pero sin resultados concretos en creación de startups, a diferencia de Israel, que sin tener esa infraestructura o esa inversión en infraestructura para convertirse en clúster, hizo lo contrario, en donde potenció más bien y empoderó a sus ciudadanos, y eso es lo que le ha permitido a Israel convertirse en una startup. De ahí que la innovación como herramienta sostenible tiene que ser de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, impuesta desde un gobierno central, sino desde el ciudadano hacia las organizaciones. En resumen, para finalizar, Ecuador, para crear soluciones innovadoras, necesita pensar primero hacia dónde quiere llegar. Para ello es importante plantearse una estrategia de innovación basada precisamente en estos aspectos competitivos y poder emular e imitar el comportamiento de los líderes mundiales. No debemos conformarnos con imitar el desempeño de los líderes regionales. Segundo, Ecuador debe enfocarse en mejorar su marco institucional para poder potenciar la innovación y de esa forma crear mayores oportunidades para todos. Y finalmente, la innovación es un proceso que va de la mano con el comercio, que va de la mano con el emprendimiento, y para ello es importante también promover los valores de libertad para impulsar la innovación. Muchas gracias, Fabián.
Ahora para hablar un poco sobre el tema normativo de Ecuador y en específico sobre la ley recién aprobada este año de emprendimiento e innovación, nos va a acompañar Mario Cubi. Mario es decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecotec, abogado de los juzgados y tribunales de la República por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo UES, con máster en Derecho con honores en University of Melbourne, candidato para un doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Córdoba, es experto en inversiones y resolución de conflictos y además aportó en los debates de esta ley que les acabo de mencionar. Mario, por favor, adelante. Danilo, muchísimas gracias. Buenas noches nuevamente, Joselo, Federico, y buenas noches a todos los que nos escuchan y ven esta noche. Bueno, yo me sumo a las palabras realmente de todos los expositores que estuvieron antes de mi turno y principalmente rescato de Federico y de Fabián la necesidad de la libertad para emprender y de las ganas de los ciudadanos para querer emprender y con ello innovar. Fíjate, Ecuador es un país en el que, según cifras de las últimas encuestas, 1 de cada 3 ecuatorianos ha estado involucrado en un emprendimiento en los últimos años. Y eso, la medida de eso es o que tiene un negocio en este momento en proceso de creación o que ha creado un negocio nuevo en los últimos 3 años. 1 de cada 3 ecuatorianos. Si eso funcionara adecuadamente, tendríamos un montón de innovación porque cuando una persona nueva inicia un negocio, usualmente trae ideas frescas e empieza a innovar en su pequeña realidad. Como bien mencionaba Federico y también mencionó Fabián en base al libro y la investigación de Matt Ridley, normalmente la innovación no termina donde empieza. Uno arranca y no sabe en qué punto termina y a veces ni siquiera sabe para qué va a terminar siendo usada. Twitter efectivamente inició como una forma de buscar podcast y hoy es, para mí, la forma de transmitir información más rápida del mundo. Es como nos enteramos de los terremotos, de los desastres naturales y también de cómo inició, por ejemplo, la primavera árabe. Entonces no sabemos en qué termina al final nuestro invento, pero empieza con las ganas de trabajar y de producir algo nuevo. Y el problema que tenemos en Latinoamérica en general, pero particularmente en el Ecuador, es que lastimosamente los gobiernos se han dedicado a generar un montón de trabas justamente porque no confían en la innovación y en el emprendimiento. Y bueno, yo tengo también mi teoría de que les gusta que el país entero dependa de ellos en el área socialista, ¿no? Pero no nos vamos a meter tanto en política hoy. Eso me pidió José. Así que vamos a, sin meternos tanto en esa opinión desde la perspectiva netamente política, sí es de una perspectiva en la que tenemos que volver a confiar en la gente. A mí, créeme, fue una frustración inmensa cuando yo efectivamente fui parte de los debates de la Ley de Emprendimiento e Innovación que se discutió casi todo el año pasado. De hecho, hicimos un aporte importante con cerca de 100 estudiantes míos en la Facultad de Derecho que se entregó a un asambleísta en la misma Universidad de Ecotec. Luego fui 2 veces a la asamblea a pelear. Me tocó estar en el fatídico día del segundo y último debate en la Comisión de Desarrollo Económico en la asamblea. Yo me daba contra las paredes. Yo era experto invitado, entonces me tocó callarme cuando se acabaron mis minutos, pero lo que quería era saltarle al cuello a todos los asambleístas de esa mesa, porque estamos de esta ley con la intención de mayor libertad. Y el principal mérito que tiene la ley que quedó aprobada es crear el Consejo Nacional de Emprendimiento. Entonces queríamos reducir trámites y burocracias y ¿qué hizo esta gente? Crear un nuevo ente burocrático. Yo no sabía dónde meterme para no insultarlos y terminar preso desde la asamblea. Fíjate, en el artículo 6 de la Ley de Emprendimiento e Innovación, dice, créase el Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, CONEIN, ¿no? Les encantan a los gobiernos las siglas normalmente. Organismo permanente estratégico para promover y fomentar el emprendimiento, que tendrá delegados de la Presidencia de la República, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria, que no sé con qué se come eso, un representante del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, vean, no los quiero aburrir leyéndolos todos, pero una lista como de 20 miembros de distintos entes burocráticos. Entonces decía, ok, entonces, para apoyar a los emprendedores y fomentar la innovación, se creó una ley orgánica que además desde la técnica legislativa y jurídica es incorrecto haberla hecho de ese tipo, en la que creas un consejo en el que reúnes a 20 burócratas para discutir sobre cómo ayudar. Entonces,
Ese es para mí el mejor ejemplo de cómo estamos bajo una camisa de fuerza en países como los nuestros para poder emprender. Vamos ahora, en cambio, al ejemplo práctico. Cuando un emprendedor quiere iniciar un negocio en Ecuador, debo decir, de las partes buenas de esta ley, también es bueno reconocerlo, bueno, se creó las sociedades de acciones simplificadas, llamadas las SAS, que es una nueva forma de creación de empresas que ya existía en otros países. En Colombia se aplica con mucho éxito, se adoptó por fin en Ecuador, reconozco que es una herramienta bastante útil. De hecho, la Superintendencia de Compañías adaptó sus sistemas para que se cree muy rápido y hoy están funcionando. Pero crear una empresa formal es recién el primer paso para poder trabajar, ¿verdad? Luego de eso te toca ir al SRI o al Servicio de Rentas Internas en distintos países, el SUNAT en Perú. Y en el caso ecuatoriano vamos como el cangrejo, porque hoy para sacar el RUC te demoras casi 3 semanas después de hacer 2 filas en el que probablemente te contagies de COVID porque es un chorizo de como 10 cuadras. Si tienes la suerte de no contagiarte y de superar la fila y esperar los 3 semanas a que te den el RUC, si quieres poner un local, te toca ir al municipio a pedir el permiso de uso de suelo, la tasa de habilitación, tal vez la patente municipal, el permiso de los bomberos. Si vas a vender comida o algún producto de este tipo, Ministerio de Turismo, registro sanitario. Si vas a hacer innovación, entonces te toca enfrentarte al organismo de propiedad intelectual. Y aquí es uno de los temas más graves en materia de innovación, y yo peleo mucho por la economía naranja, que trata de fomentar principalmente la creatividad y el arte, que es el centro de la innovación. Hoy, para registrar tu marca, mínimo $200 de fee, aparte el abogado, porque solito no entiendes qué carajo dice el formulario. Si quieres registrar una patente es más difícil aún. Yo como profesor y docente universitario, decano de una facultad, nos ha tomado cerca de 4 meses a profesores universitarios registrar una bendita patente. ¿Cómo podemos esperar que un ciudadano que tiene ideas y que quiere tratar de protegerlas y desarrollarlas lo haga? ¿A dónde voy con esto? Más allá de quejarme, por la intención no es solo quejarme, sino decirles, señores, si queremos desarrollar el potencial que sí tenemos, porque los ecuatorianos, insisto, 1 de cada 3 tiene las ganas de emprender, que muchos de estos son por necesidad, es cierto, pero no son la mayoría. Primero. Segundo, que la mayoría de jóvenes en este país, y esto lo digo primero bajo estudios y segundo porque llevo varios años con miles de estudiantes a mi cargo, y lo que más tienen son ideas innovadoras, pero cuando tratan de implementarlas se topan con esta barrera de trámites. Recién regresó un buen estudiante mío, ya terminaba su maestría, tuvo la suerte de ganarse una beca, se fue a Estados Unidos y dijo, bueno, quiero regresar a mi país, no me voy a quedar, regreso. Y estaba implementando una idea de lavadoras porque se dio cuenta que ya hay cada vez más jóvenes en Ecuador que no tienen para pagar una empleada doméstica como quizás nuestros padres hacían, que tampoco tienen el tiempo o las ganas porque trabajan de lavar en su casa, y el tipo les iba con un domicilio tipo Uber o Globo a recoger la ropa, lavarla y dejárselas de vuelta a un precio tremendamente módico. Tiene 3 de $800 gastados y no logra abrir la bendita lavadora porque el municipio no le da el permiso. Entonces, si no se puede abrir una lavadora, ¿cómo carajo pretendemos que haya tecnología e innovación real en nuestro país? Entonces, lo primero que tenemos que combatir es ese exceso de tramitología. Lo primero que tenemos que hacer es no me gusta siempre hablar de leyes porque yo no creo que las leyes son las soluciones a todos los problemas, pero a veces sí son al menos la solución a quitar de encima las trabas para que los seres humanos con su trabajo e innovación puedan resolver los problemas. Entonces creo que es necesaria una reforma a esa ley de emprendimiento e innovación que resuma, y esto ahora sí me pongo un poquito político, estoy corriendo para ser asambleísta por el Ecuador, estoy corriendo como asambleísta por la provincia del Guayas, y mi primera propuesta en materia de emprendimiento es una reforma a esta ley para que se establezca un solo trámite, con un solo pago, una vez al año, que se haga por internet para sacar tu permiso e iniciar tu emprendimiento y mantenerlo. Una sola vez, es completamente factible. Haces un formulario, puede ser todo lo largo que quieras. Ni siquiera me voy a meter con todas las ridiculeces que piden, que las pidan todas, pero que las pidan en un solo formulario, que se pueda llenar en línea y que haga un solo pago, y que todas las instituciones públicas coordinen a la interna del mismo formulario, tomen toda la información que requieren y que hagan todos los sellitos, firmitas y permisos internos que necesitan para ellos sentirse felices en su mundo burocrático, pero que a nosotros nos permitan trabajar, emprender e innovar. La segunda parte que definitivamente es necesaria es financiamiento.
Pues la realidad es que podemos tener las mejores ideas del mundo, pero sin una capacidad real de financiamiento no se pueden siempre desarrollar. Y desde esa perspectiva creo que es importante que el Ecuador migre. La ley de emprendimiento e innovación en esto trae algunos elementos importantes. Lo reconozco también porque por primera vez define al capital ángel y al capital semilla como realidades jurídicas en el Ecuador. Si me preguntan a mí, yo que soy fiel creyente de que en el derecho privado lo que no está prohibido está permitido, y eso es una máxima del derecho de toda la vida, pero parece que últimamente nos hemos olvidado de eso porque cada vez que hablo de algo que no está en la ley me dicen que como no está en la ley no se puede. A mis estudiantes que me están viendo en este momento o escuchando, por Dios, no coman ese cuento, mientras no esté prohibido está permitido, pero ya que lo abrieron, deberíamos empezar también esfuerzos, tanto a nivel gubernamental como privado, para incentivar estos mecanismos. Esto va a requerir definitivamente una reforma primero legal, pero luego un cambio cultural en materia de mercado de valores. La realidad es que Ecuador, creo que Latinoamérica en general, no tiene cultura de inversión. Cuando hablamos de capital semilla, cuando hablamos de capital ángel, no hablamos solo de, no estamos hablando de créditos, no estamos hablando de bancos. Estamos hablando de gente confiando en otra gente para potenciar su negocio. Hay una iniciativa súper chévere que se llama Crece. Me parece que Fabián, fuiste de alguna manera parte de la iniciativa, disculpa si me equivoco, pero la veo con muy bonitos ojos en Ecuador. Es una plataforma que permite conectar a emprendedores con potenciales inversionistas. Si logramos hacer de esto una realidad masiva en Ecuador, estoy convencido de que podemos ayudar también al desarrollo y la innovación, porque quizás nuestra generación, y aquí a mí no me gusta segregar a nadie, pero nuestra generación definitivamente es mucho más colaborativa, es mucho más comunitaria. Confiamos más en que podemos trabajar juntos y a veces me da ganas de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te ayudo y cómo somos parte? Y como muchos trabajamos juntos, no siempre se necesita tantos fondos. Se necesitan, pero no tantos. Y con esta colaboración de Capital Semilla y Ángel creo que podemos desarrollarnos muchísimo. Finalmente, además de todos estos permisos que hablaba yo para arrancar el negocio, tenemos que modificar nuestra forma de vivir la propiedad intelectual. Definitivamente, los inventores, los innovadores requieren apoyo, primero para registrar y segundo para fomentar su propiedad intelectual. Hoy en el Ecuador lo que tenemos es un ente regulador que nos complica registrarnos y no hace absolutamente nada por fomentarlo. Yo hace poco pasé unas semanas en Lituania, entre Lituania y Estonia le están dando lecciones al mundo de cómo apoyar a su juventud en materia de innovación. No sé, Federico, si has revisado, estando cerca en Polonia esa parte, pero a mí me sorprendió en Lituania la cantidad de jóvenes trabajando desde un computador que son programadores de software para compañías del resto de Europa, normalmente de la parte occidental de Europa. ¿Por qué? Porque el gobierno lituano se enfocó en los últimos años de colegio en dar capacitación y formación en programación, porque hay incentivos para que empresas extranjeras contraten a personas que están formadas en esto. Y finalmente hay promoción de la mano de obra calificada lituana en materia de innovación fuera del país. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué en lugar de que nuestras momias cocteleras del servicio exterior se la pasen paseando de cóctel en cóctel, nos ponemos a trabajar como, por ejemplo, por Ecuador hacen encontrar clientes para la innovación ecuatoriana? Yo encuentro y confío firmemente en que Ecuador tiene que saltarse la revolución industrial. Luego de haber vivido algunos años en Australia, que tuve la suerte de hacerlo, por ejemplo, una de las cosas que no tenía idea hasta que estuve ahí, es que la mayor cantidad de efectos especiales de películas en el mundo se hacen en Australia. DC Comics, Marvel Comics, Transformers también hace la mayoría de sus efectos especiales en Australia. ¿Por qué? Porque los australianos se enfocaron en esa tecnología y han innovado cosas que ni siquiera los gringos en Hollywood pueden hacer. ¿Por qué no podemos tener un grupo de nuestra gente del SPOL, de nuestra gente de la ESPE, desarrollando este tipo de habilidades que no requieren más que innovación, creatividad humana y un computador? Hay que mejorar la conexión a Internet también, pero esa es otra historia. Entonces, el resumen que les quiero dejar es que la Ley de Emprendimiento e Innovación en Ecuador, la que fue aprobada recientemente, lastimosamente, está muy lejos de lo que debería ser la legislación que apoye al emprendimiento de la innovación en un país latinoamericano. Buscó regular, como el Estado sabe, una actividad que no comprende y se olvidó de generar los incentivos tributarios para impulsar a los innovadores
y las reglas claras para dejar de molestarlos. Yo creo que es hora de que el Ecuador empiece a cambiar la película, por eso planteo como mi propuesta en la Asamblea pelear por esto. Un solo trámite para poder innovar, facilitar el registro de propiedad intelectual, abrirnos a capital ángel, semilla y créditos a más bajo interés, y que el Estado empiece a dedicarse, en lugar de generar trabas, a fomentar los emprendimientos y la innovación que los ecuatorianos, estoy absolutamente convencido de que con tal de que el Estado se haga a un ladito, podemos desarrollar. Muchas gracias, Mario. Ahora tendremos un espacio para que las personas que nos acompañen puedan hacernos llegar sus preguntas. Por medio del chat pueden escribir sus dudas y también especificar a cuál de nuestros ponentes va dirigida. Por lo pronto me permito hacerle una pregunta a Federico. Federico, basado en el trabajo que han venido realizando con Somos Innovación, ¿tú crees que a raíz de la pandemia haya existido una especie de que los gobiernos se hayan dado cuenta o hayan obtenido se hayan dado cuenta de que la sobreregulación impide y dificulta en muchos casos la innovación y las soluciones que necesitamos? Por ponerte un ejemplo, en estos tiempos que los servicios de delivery nos han ayudado tanto, si quizás a raíz de la pandemia los gobiernos puedan darse cuenta de que tanta regulación obstaculiza todas las soluciones que los ciudadanos necesitamos, o si por el contrario va a haber una mayor regulación, mayores trabas de parte del gobierno. ¿Cuál es tu impresión respecto a este tema? Es una muy buena pregunta, Danilo. Mirá, a ver, yo lo que creo es que como vos indicabas un poco cuando la formulabas, sí, la pandemia, si tiene un lado positivo, es justamente que, por ejemplo, los servicios de delivery, todo lo que tiene que ver con la economía colaborativa, que por motivos que también podemos discutir ahora o en otro momento, siempre fueron un poco como el gran satán para muchos gobiernos, no solo latinoamericanos, eso también hay que, no por hablar bien de los gobiernos latinoamericanos, pero eso tampoco, no es un patrimonio de ellos únicamente. Sí es cierto que como mínimo han tenido que retroceder. Es muy gracioso, en el caso, voy a citar mi país, digamos, porque mi país es gracioso, solamente por eso. Estaban, digamos, enfrentadísimos con todo lo que tenía que ver con las aplicaciones de delivery y bueno, nos salvaron la vida. Enfrentadísimos con Mercado Libre, esta empresa que está en toda Latinoamérica y está en buena parte del mundo. Bueno, hoy Mercado Libre vale mucho más que las reservas que tiene el Banco Central de Argentina. Así que, digamos, eso está bastante claro y digamos, la gente sobre todo valora los servicios que nos han dado a través de la innovación. El problema, y un poco era lo que mencionaba Mario, es que la manía regulatoria sigue existiendo. Y lamentablemente, digamos, si esto es algo que tenemos que evitar, es gente que no tiene idea, quiere regular productos y servicios innovadores. Y además incluso lo ven hasta casi como un orgullo, como decir, bueno, ahora el Congreso no solo regulaba, no sé, los barcos a vapor, ahora vamos a regular los autos que se manejan a sí mismos. Y no tienen idea de nada. Entonces, eso también es un problema. En Argentina, por ejemplo, hace poco el Parlamento votó una ley de teletrabajo que es una vergüenza y literalmente es una ley de anti-teletrabajo. Pero bueno, la votaron y estaban todos muy contentos y la votó prácticamente el espectro político en general. Entonces, digamos, está esa tensión todo el tiempo y, digamos, a los gobiernos en general les cuesta aprender. La política muchas veces es casi esa licencia que se dan a sí mismos para no aprender de los errores. Entonces, siempre es un panorama, digamos, es casi un campo minado. Muchas gracias, Federico. Tenemos una pregunta aquí en el chat que va dirigida hacia Fabián y nos consultan si puede exponer cómo la innovación e inspiración ha sido clave en su emprendimiento Dacointel Aqua Intelligence de Ecuador. Claro, con mucho gusto. Efectivamente,
les puedo exponer cuál ha sido el caso de Aquaintel. Es una empresa que fundamos a finales de 2018. Y antes de fundar esta empresa, yo también había incursionado en otra aventura empresarial, justamente con un emprendimiento haciendo desarrollo de negocios entre China y Ecuador, apalancado con el conocimiento específico de mi socio, que había trabajado precisamente en Beijing durante 3 años, en la oficina comercial de Ecuador en China. Entonces, lamentablemente, esa primera aventura empresarial no fue exitosa, ¿ya? Lo importante es emprender temprano, aprender de los errores, y de no haber sido por esa primera aventura empresarial, el despegue de mi segundo emprendimiento hubiera tenido otro resultado. Actualmente, Aquaintel es una empresa que brinda servicios de inteligencia de negocios a un nicho específico del mercado. Nos enfocamos en brindar servicios a industrias privadas del sector agua, del sector de energía, las utilities como se conocen a nivel mundial, y detectar oportunidades de negocios para que empresas locales e internacionales en estos sectores puedan expandir sus actividades. Nosotros más bien consideramos que gran parte del desempeño de un emprendimiento depende mucho de la forma en que se genera esta actividad. Para ser preciso, aquí es importante que no solamente puedas descubrir un nicho, sino también saber cuáles son tus fortalezas para llegar con eficacia a ese nicho que no está siendo atendido por el mercado. Hay un economista de origen austriaco que se llama Joseph Schumpeter, es considerado como uno de los profetas de la innovación, y él fue muy claro en señalar que la innovación no solamente se debe referir a inventos específicos, sino también que tiene un alcance mucho más amplio y abarca no solamente inventos, sino también las formas o los canales de distribución o de comercialización. Entonces, si tienen una idea, mi recomendación es que la mejor forma de implementar esa idea y convertirla en innovación es a través del emprendimiento. Y si se caen, traten de levantarse lo más rápido, porque aprender de los errores te permite asegurar una mayor tasa de efectividad en tus próximos emprendimientos. Muchas gracias, Fabián. Tenemos una pregunta por medio de Facebook. Renan Vázquez nos dice que, bueno, él es planificador de la nacionalidad Siecopay de Ecuador, y nos pregunta qué futuro les espera a las nacionalidades de la Amazonía en el Ecuador. Quizás, José, si nos puedas un poco ayudar con esta pregunta, relacionándola a lo que hablaste y a todo lo que hemos mencionado en esta charla. Bueno, la verdad es que si supiera sobre el futuro, sería o futurólogo, o brujo, o no sé, o algo por el estilo, pero sí te puedo decir que la realidad está cambiando, y lo que necesitamos es que el ser humano, el ciudadano común, tenga todas las posibilidades para poder adaptarse a esos cambios, ¿ya? Yo no creo que digámoslo así, podamos enfrentarnos de manera adecuada a ese cambio dramático que se experimenta afuera si permanecemos haciendo lo mismo de siempre.
Y en este sentido, pues ahora tratando de ir un poco más a este grupo o a este colectivo, a este grupo de personas que me mencionas, yo creo que ellos deben tener la mente abierta, ¿ya? Deben conocer del mundo que los rodea y deben tomar aquello que consideren adecuado para ellos, ¿ya? Pero deben tener toda la libertad de hacerlo y deben tener mucho la mente abierta, porque al fin y al cabo es esa capacidad de asombro, de conocer y de probar y a veces equivocarse, la que ha hecho que la humanidad vaya avanzando y que de alguna manera haya llegado hasta donde ha llegado y haya cambiado dramáticamente la experiencia humana para convertirse esto en vida y no en supervivencia. ¿Ya? Hoy por hoy vivimos y de hecho hasta vivimos bien gracias a que probamos cosas nuevas. Y yo creo que debemos tener la mente abierta en ese sentido todo el tiempo. Gracias, Joselo. Tenemos una pregunta de Wilber Lord en el chat. Nos dice, y esta pregunta va dirigida para Mario Cubi. La idea de disminuir la participación burócrata en los procesos de gestión empresarial y de emprendimientos viene tratándose hace varios años. Pero, ¿cuáles pueden ser las estrategias más eficientes que nos permitan palpar esta realidad? Y en el sector privado, en las decisiones públicas territoriales. Muchas gracias, Wilber, por la pregunta. Mira, dos cosas. Desde la parte jurídica, primero lo que te planteo, y de hecho es mi primera propuesta de campaña, insisto, es una reforma integral a esa ley de emprendimiento e innovación con un artículo sencillito. Y por si acaso, esto ya se intentó en la ley, la mayoría también mala, pero la disposición transitoria quinta, si la memoria no me falla, de la ley que se hizo para la ley humanitaria, un nombre larguísimo, pero la ley que se creó para paliar el COVID. Esa disposición transitoria quinta plantea que ninguna institución pública podrá pedir permisos a ningún negocio por los primeros 180 días desde su inicio para que pueda arrancar, una forma de reactivar la economía. Es decir, ya lo hicieron, ya se aprobó y tuvo el veto positivo por parte del presidente. En este momento está vigente. Lo que pasa, como normalmente pasa, es que no se está cumpliendo como deberías. ¿Cómo lo haría yo? Implementaría esto para siempre, no por los 180 días. Es que ninguna institución pública podrá por los primeros 3 meses probablemente pedir, y digo probablemente porque estamos analizando con las instituciones públicas cuál es el tiempo mínimo que requerirían para poder adaptarse tecnológicamente. Yo esperaría que sea menos, pero en eso estamos ahora. 3 meses no puede ir ningún permiso y luego de eso, un solo permiso, con un solo pago, una vez al año, para hacer tu negocio. Con eso, para las inspecciones constantes, para la necesidad del emprendedor de tener que hacer fila todo el día, para la necesidad de hacer un pago, porque normalmente está pagando, paga un día los bomberos, otro día paga la tasa de habilitación, otro día tiene que ir a hacer fila al banco porque está caído el sistema para pagar online para el uso de suelo, o otro día paga la patente, o otro día va a hacer fila a la comisaría, o otro. Entonces, eliminar eso es recontra sencillo, punto 1. Punto 2, hacer una reforma a lo que hoy se llama el Código de Ingenios para que no tenga costo para el ciudadano el registrar una patente, el registrar una marca, el registrar cualquier elemento de propiedad intelectual. El Estado no tiene que financiarse de tasas para cualquier cosa que el ciudadano hace. Y esto no cuesta más que un sistema informático. Para eso están los impuestos que ya son bastante altos de nuestro país. Tranquilamente lo puedes eliminar. Y por otra parte, lo que también se puede hacer desde la academia y el sector privado es iniciar más iniciativas, disculpen la redundancia, para que el ciudadano no tenga que acudir siempre a financiamiento público o a una institución pública para lograr capacitaciones gratuitas o acceso a financiamiento, sino que pueda confiar en distintos sectores, insisto, como la Academia para Capacitaciones o el sector privado para obtener capital ángel o capital semilla y colaborar de manera activa. Yo estoy convencido de que esto se puede hacer. Lo que sí se necesita son estas reformas puntuales para que el Estado se haga a un lado y permita esta libre interacción entre las otras partes. Gracias, Mario. Tenemos una pregunta de José Fonseca. Nos dice, partiendo del hecho que innovar es parte del emprendimiento, por tanto, para emprender necesitamos de incentivos tributarios, financieros y de contratación laboral que promueva el Estado central. Es decir, hay una alta dependencia de las políticas públicas. Con ese antecedente pregunto,
¿Cuándo la innovación y el mismo emprendimiento rompe esa dependencia de las políticas públicas? Usted no especifica quién va a dirigir esa pregunta, así que dejo abierto a quien nos quiera ayudar. Sí, si quieren empiezo yo brevemente. Es una muy buena pregunta. Yo diría dos cosas. La primera, tenemos que, y por ejemplo Mario mencionó algunos ejemplos, Fabián otros, en Latinoamérica tenemos que buscar inspiración en los países que han tenido problemas iguales o peores que los nuestros y los han solucionado. Y hay muchos casos. No tenemos, por suerte, no tenemos el monopolio de los problemas. Entonces, digamos, tampoco estamos condenados a sufrirlos siempre. Y hay muchos ejemplos. A mí me encanta, por ejemplo, a mí me encanta Estonia. Yo creo que de Estonia Latinoamérica puede aprender muchísimo. Y el punto principal ahí, digamos, es el Estado. Le podemos asignar algún rol, pero sobre todo el rol que tiene, el mayor rol que tiene que tener es el de no estorbar. El resto hay que dejárselo a la gente. Y para no estorbar, justamente tiene que hacer lo que estábamos conversando. Impuestos bajos y claros. Cuando uno necesita, digamos, 14.000 contadores para poder pagar un impuesto, hay un problema, o necesita ir a un abogado para saber qué tiene que pagar y qué no, hay un problema. Todo ese tipo de cosas tienen que ser absolutamente simplificadas. Tiene que haber, digamos, un Estado de Derecho que permita que uno esté tranquilo cuando invierte, sabe que, o sea, solamente tiene que estar intranquilo por, digamos, actuar en el mercado, que puede llevar muchas veces a fracasar. Ese es el rol fundamental. Hay países que han hecho cosas muy importantes, muy, digamos, muy revolucionarias. Algo que también tenemos que pensar y que a mí es un tema que cada vez me fascina más es la cuestión de gobierno digital o e-government. Pero por favor, y con esto termino, no para una tecnodictadura, o sea, porque cuidado, o sea, y sin caer en escenarios a lo Black Mirror, o sea, digamos, ese problema está. Yo no quiero burócratas más eficientes a la hora de esquilmarnos. Y en ese sentido nos podemos inspirar muchísimo en el ejemplo de Estonia. Estonia es probablemente el país que más desarrollado tiene el gobierno digital. 99% de los trámites que uno tiene que hacer, literalmente 99% de los trámites, se pueden hacer de manera completamente online, pero ¿qué pasó? A la base de las reformas de Estonia, primero están principios claramente liberales clásicos. Y en segundo término, Estonia utilizó todas las herramientas que nos da la tecnología para cambiar radicalmente digamos, la estructura del Estado. Si es, digamos, por ejemplo, en la Argentina literalmente hay 170 impuestos. Yo no quiero un Estado tecnologizado para cobrar 170 impuestos. Necesitamos utilizar el e-government, entre otras herramientas, para reducir esos impuestos probablemente a 4 o 5 y, digamos, y que eso se pueda hacer de manera eficiente. Pero el punto es, los ejemplos están, estas no son delirios, estas no son cosas que en el futuro quizás pasen, esto está pasando. Esto es ahora, lo han hecho países con problemas infinitamente peores que muchos de nosotros en Latinoamérica. Entonces simplemente tenemos que buscar inspirarnos en esos buenos ejemplos. Talento en nuestra región hay y creo que nos podemos volver sin dudas una zona donde la innovación florezca y el emprendedorismo florezcan muchísimo. Si me permites, Danilo, solo un detalle, y es que creo, José, que mira, no es que el emprendimiento y la innovación tienen que romper cadenas porque dependan de. El emprendimiento y la innovación nacen libres de la propia ingenio y del trabajo del ser humano que nace libre. El Estado se ha metido en esos espacios para controlarlo, regularlo y exigirle papelitos. Lo único que tenemos que hacer es quitarlo de ese espacio. No es que hay una dependencia natural a ello. De hecho, nació libre. Simplemente lo que hay que hacer es cortar esa barrera o esas cadenas que el Estado ha ido generando para, lo primero, normalmente hacer plata a través de nuevas tasas. Segundo, poner más burócratas que son para pagar favores políticos que normalmente generan elecciones en los partidos. Y tercero,
controlar un poquito cómo funciona el Estado. Entonces, solo quería hacerlo por un tema conceptual. No es que son el emprendimiento e innovación dependientes de, nos han tratado de hacer dependientes de, lo que hay que hacer es romper esa dependencia artificial, porque naturalmente no se lo necesita. Gracias, Mario. Bueno, tenemos la última pregunta justamente para ti, que va un poco enfocada al rol de la academia. Y nos dicen, de acuerdo a lo que usted informó de la innovación y de lo que solo falta son las ideas y creatividad de tener individuos que se atrevan a ello, ¿la Ecotec qué ofrece para los estudiantes sobre esta área? ¿Qué ofrece la Ecotec para fomentar la innovación? Y quizás nos puedas complementar qué debe ofrecer la academia para fomentar las soluciones innovadoras. Voy a pasar para factura por cuña publicitaria con esta pregunta. Mira, lo primero, ojo, considero efectivamente que solo se requiere darle al individuo la libertad de emprender. Es decir, solo se necesita eso para que la innovación nazca, pero es importante que exista esa libertad. Porque pueden haber los individuos creativos, que estoy convencido que existimos en Ecuador y con ganas de trabajar, pero mientras la traba sea tal que para poder hacer realidad nuestras ideas tengamos que pagar cientos, a veces miles de dólares, es más difícil. Pero entrando a la parte de Ecotec, mira, voy a hablarlo de memoria, pero hay muchísimas carreras, nosotros innovamos cada año. Por ejemplo, en mayo de este año aperturé yo en la Facultad de Derecho la primera carrera en investigación criminal en el Ecuador. Se llama criminalística. Estamos trabajando junto con la policía en temas tecnológicos para descubrir mejor los delitos, incluso los cibernéticos. Tenemos ya delitos informáticos que no se ha hecho en Ecuador. La carrera de geofísica la iniciamos también, que la tenía antes la ESPOL, ahora la estamos haciendo, pero un enfoque distinto hacia el área minera que antes no existía ni siquiera en Ecuador. Abrimos la nueva carrera de ingeniería agrónoma para tratar de hacer específicamente investigación en agricultura. De hecho, firmamos hace poco un convenio con el municipio de San Borondón y hoy estamos haciendo investigación en arroz para innovar en cómo mejorar esa semilla y que nuestro arroz produzca más por hectárea, sea más resistente y por lo tanto más competitivo. En maestrías, está la maestría en tecnología y software para desarrollar más software enfocado al Ecuador. Hace poco, de hecho, la Facultad de Ingeniería se creó un dron, que hicieron un dron hecho en la universidad con los estudiantes. Hay la maestría en innovación educativa y tecnología. Entonces, hay muchísimas carreras específicas, pero también en cada una de las carreras estamos evolucionando constantemente. De hecho, en el caso de mi facultad, con la carrera de Derecho, reformamos la malla hace poco e incluimos nuevas materias para complementar esa formación, aparte de lo tradicional que hace un abogado. Por ejemplo, delitos informáticos, comercio electrónico para entender cómo funciona esa legislación y cómo poderla desarrollar para conectarnos a la realidad mundial. Y ahí, por ejemplo, hace poco con mis estudiantes peleábamos por la ley de protección de datos. También incluimos la materia de derecho de recursos renovables para tratar de empezar a avanzar en incentivos tributarios para energía eólica, energía solar, energía geotérmica. Entonces, ya no quiero que esto, insisto, se convierta en cuña Ecotec, pero definitivamente como academia estamos tratando, no siempre es fácil, porque también ahí se mete el gobierno. Por si acaso, me tomó 2 años que el Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que también es larguísimo el nombre, me apruebe la carrera, porque ellos tienen que aprobar todo, porque siempre saben más que uno. Entonces, ahí también se meten, pero aún con esas peleas seguimos dando la lucha y tratando de siempre ofrecer a los estudiantes nuevas carreras y materias que nos permitan ir a la vanguardia de la tecnología. Gracias, Mario. Y bueno, quiero agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en esta noche, y en especial agradecerles a Fabián, Mario, Federico, agradecerle a Somos Innovación, a Estudiantes por la Libertad de Ecuador, de Bastiat Society of Guayaquil, y ahora le cedo la palabra a José Luis Andrade. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy y compartir estas reflexiones. A ti, Federico, por haber iniciado este proceso en el cual nos encontramos colaborando entre instituciones, entre Somos Innovación y el instituto que dirijo. A ti, Mario, y a Fabián por acompañarnos. Bueno, en suma, a las personas que nos han escuchado y a quienes han hecho posible esto. Después de cada evento, después de cada esfuerzo, la verdad es que hay otro esfuerzo que no se ve, ¿ya? También le agradezco a aquellas personas que hicieron posible que esto tenga lugar, porque primero hubieron emails, primero hubieron ideas, planteamientos, bueno, y una serie de cosas. Al final, muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política
y de Somos Innovación. Federico, nuevamente agradecerte, y a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde y noche de reflexiones acerca de cómo hacer los cambios que nuestras sociedades necesitan de una manera disruptiva, innovando. Listo. Hasta luego. Chao, chao. Muchísimas gracias. Luego, gracias.